Bienvenidos a la sesión número 8 del curso sobre multiplicación de iglesias. En esta sesión vamos a explorar la expansión del Evangelio partiendo desde la ciudad de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y esto es según la instrucción final de nuestro Señor Jesucristo antes de su ascensión. En esta travesía vamos a sumergirnos en el versículo central de esta sesión, que es Hechos capítulo 1, versículo 8, donde nuestro Señor Jesucristo establece el plan divino para que sus discípulos sean testigos en Jerusalén, luego en Judea, que es la provincia, y de allí a Samaria, que es la provincia vecina, y de allí hasta lo último de la tierra. Esta visión geográfica revela una estrategia progresiva en la difusión del mensaje, comenzando localmente y extendiéndose a regiones más amplias. Nos vamos a adentrar en la multiplicación de iglesias, siguiendo el rastro de figuras clave como el apóstol Pedro, el apóstol Juan y más adelante el apóstol Pablo, para comprender cómo se llevó a cabo este multiplicarse, tanto en Judea como más allá, enfrentando retos, persecuciones y sobre todo confiando en la intervención divina. Una pregunta que nos vamos a hacer a propósito de lo que estamos viendo en la diapositiva, ¿cómo se asemeja la multiplicación de iglesias a la multiplicación celular según se muestra en esta diapositiva? Podemos ver aquí que hay una célula que se va dividiendo y se multiplica en dos, y así cada una de ellas luego más adelante hace lo mismo. Hay un asombroso paralelismo entre la multiplicación de iglesias y el proceso biológico que sigue una célula madre que da origen a nuevas células. En el corazón de la multiplicación celular está el ADN, en el núcleo de la multiplicación celular está el ADN, y allí está contenido el material genético que lleva la información vital para la célula. De manera análoga, en el contexto eclesial, el ADN espiritual de la iglesia original, su vida latente en Cristo, actúa como el catalizador de la multiplicación. Así como una célula se divide para dar vida a otras, la iglesia, que comprende y abraza su identidad en Cristo, se reproduce naturalmente. La vida latente en una semilla es esencial para el crecimiento de una nueva planta. De manera similar, en la iglesia, esa vida latente, alimentada por una profunda conexión con Cristo, es esencial para la multiplicación. La semilla de la palabra de Dios, cuando arraiga y crece en los corazones de los creyentes, se convierte en la fuerza impulsora detrás de la multiplicación de discípulos y por ende de iglesias. Al igual que las células hijas retienen parte del material genético de la célula madre, las nuevas iglesias deben conservar la esencia espiritual y doctrinal de la iglesia original. Esta transmisión fiel del mensaje cristiano asegura la continuidad de la visión y misión de la iglesia a través de las generaciones. La multiplicación celular no ocurre de manera aleatoria. Sigue un proceso ordenado y regulado. De manera similar, la multiplicación de iglesias requiere una planificación sabia, un liderazgo comprometido y una conexión constante con la fuente de vida que es Jesucristo mismo.
En resumen, lo que estamos diciendo es que la multiplicación de iglesias, así como la multiplicación celular, no solo es un fenómeno biológico espiritual, sino una sinfonía divinamente orquestada. Cuando la vida latente en la iglesia madre se libera y se comparte, surge una cascada de nuevas expresiones del cuerpo de Cristo. Espero que esta reflexión nos inspire a cultivar y compartir la vida de Cristo, asegurando que la multiplicación de iglesias refleje la vitalidad y la belleza de la obra del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Comencemos esta travesía juntos. Comenzamos con el pasaje central, que es Hechos capítulo 1, versículo 8. Así les dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo a los 40 días después de haber resucitado, cuando todavía faltaban 10 días para el día de Pentecostés. Y este versículo registra las últimas palabras de nuestro Señor antes de su ascensión al cielo. Y aquí nuestro Señor instruye a sus discípulos, indicando el inicio de la multiplicación de la iglesia. Podemos ver que hay tres estrategias, tres elementos importantes. El primero de ellos es la amplitud geográfica. Jesús menciona a Jerusalén, la ciudad, a Judea, la provincia, dentro de la cual está esa ciudad, y luego menciona Samaria, que es la provincia vecina, y de allí habla de los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Esta amplitud geográfica indica una progresión natural y gradual en la propagación del evangelio, que parte del lugar donde ellos se encontraban hasta llegar a todas las naciones de la tierra. Notemos la progresión geográfica. Jerusalén es la ciudad capital de la provincia de Judea, y Judea es la provincia alrededor de Jerusalén. Luego Samaria es la provincia vecina, que había sido hostil, y lo último en la tierra es el resto del mundo conocido. Muy bien, el segundo elemento que notamos es la estrategia de expansión. La estructura del versículo sugiere una estrategia progresiva en la difusión del mensaje cristiano, comenzando localmente y extendiéndose a regiones cada vez más amplias. El tercer elemento que observamos es el empoderamiento que provee el Espíritu Santo. Es decir, la capacidad para llevar a cabo esta misión global se atribuye al Espíritu Santo. Esto subraya la necesidad de depender de Dios en el cumplimiento de esta tarea monumental. Los comentaristas resaltan en este pasaje la visión global y la comisión de Jesús a sus seguidores para llevar el evangelio a todos los rincones del mundo, con la promesa de la asistencia del Espíritu Santo en esta obra expansiva. Muy bien, vamos a analizar cada uno de los elementos, cada uno de las etapas de este multiplicarse de las iglesias. Lo primero que notamos es la expresión "me seréis testigos". Tratemos de comprender qué significa serle testigos. Multiplicarse como discípulos de Jesús comienza por entender qué significa esa solicitud, esa petición que hace Jesús, o más bien esa comisión que hace Jesús cuando dice "me seréis testigos". Para entenderlo es importante comprender cómo los apóstoles
llevaron a cabo el encargo de serle testigos que les hizo el Señor Jesucristo en el momento que está ascendiendo a los cielos. Es con este fin que vamos a seguirle el rastro al ministerio de Pedro y de Juan. Y posiblemente más adelante le seguiremos el rastro al ministerio de Pablo. Tratemos de comprender la clase de testigos que ellos fueron y aprendamos a ser testigos a la manera de ellos. Recordemos cómo el apóstol Pedro es el primero en dar testimonio de Jesús, cuando se puso de pie el día de Pentecostés para predicar el primer sermón evangelístico con el cual abrió la entrada al reino de los cielos. Ese Pedro era un Pedro ya transformado, no era el mismo Pedro que había andado con Jesús a la par de él físicamente. Muy bien, vamos a ver entonces primero lo que significa serle testigos en el caso de Pedro y de Juan. Cuando vemos que más adelante el testimonio de ellos prosigue en Hechos 3 y 4, donde se nos narra que viendo los sacerdotes y los escribas el denuedo, es decir, la valentía, el arrojo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto significa que Pedro y Juan habían sufrido tal transformación por haber estado con Jesús que ellos, sin proponérselo, así lo daban a entender a quienes los observaban. Llamémosle a esto testimonio pasivo. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la multiplicación de iglesias implica que los miembros de la iglesia local sean personas en quienes haya sucedido una transformación causada por la presencia de Jesús en sus vidas. Ser testigos, serle testigos a nuestro Señor Jesucristo implica que Él primero haya tenido influencia en nosotros, así como primero la tuvo en sus discípulos originales. En el caso nuestro, como no podemos estar con Jesús del mismo modo que lo estuvieron Pedro y Juan, lo que nos corresponde es usar el testimonio de ellos como fuente de conocimiento para obtener esa influencia de Jesús. Lo que ellos mismos enseñaron, que enseñó Jesús, es la misma palabra en la que Cristo nos pide permanecer para ser verdaderamente sus discípulos y así conocer la verdad. Y esa verdad es la verdad que nos hará libres. Sin ese testimonio pasivo, no hay sustento para el testimonio activo que explico en la siguiente diapositiva. Muy bien, testimonio de Juan, de Pedro, no era simplemente pasivo, también era activo. Tan activo que en un momento dado el apóstol Pedro le responde esto a las autoridades. Les dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, la multiplicación de iglesias también implica que los miembros de la iglesia local sean personas tan motivadas por la transformación que Jesús ha producido en sus vidas, que ellas activamente buscan la manera de hacer partícipes a otros de la bendición que el Señor ha llegado a hacer para ellas. Es decir, no se pueden quedar callados. Deben ser personas que no se pueden quedar calladas, sino que tienen que hablar de Cristo a los demás. Muy bien,
esta es una importante reflexión para que entendamos que la multiplicación de iglesias implica que las personas de la iglesia local tengan esa convicción profundamente arraigada en sus corazones y que se muestre en el carácter de ellos, en el carácter santo, en el carácter diferenciado de ellos en comparación con el resto del mundo, y que también que se muestre en el actuar de ellos, en la forma como ellos no se pueden quedar callados, sino que tienen que dar testimonio porque es demasiado valioso, es un tesoro muy valioso la transformación que ellos ahora han experimentado como resultado de la influencia de Jesús al permanecer ellos en la palabra que los hace verdaderamente sus discípulos y que les genera el conocimiento de la verdad que los hace libres de pecado. Muy bien, entonces ahora pasemos a la expresión me seréis testigos, pero ahora sí cuando dice en Jerusalén. ¿Qué significa serle testigos en Jerusalén? Bueno, recordemos que a partir del día de Pentecostés, la iglesia se establece en la ciudad de Jerusalén y llega a tener una membresía de 5,000 varones. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 4, que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Las estimaciones que se han hecho acerca de la membresía total es de unos 15,000 miembros, si se incluyeran las mujeres y los niños. El liderazgo de esa iglesia lo constituían los apóstoles. Posteriormente, se añadieron a ese liderazgo los 7 siervos escogidos para servir a las mesas de las viudas. Es un evento que se narra en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Y es muy importante señalar que la composición demográfica de la iglesia en Jerusalén incluía a judíos y a prosélitos de diversas regiones. Por lo tanto, era una membresía multicultural. Recordemos que eran judíos que venían de todas las otras naciones que estaban alrededor de Palestina. Este estatus se mantuvo durante unos 3 años aproximadamente. Por lo tanto, en este tiempo, la iglesia estuvo principalmente en Jerusalén y experimentó un crecimiento significativo antes de dispersarse como resultado de la persecución que se narra en Hechos capítulo 8, versículos 1 al 8. Este fue el resultado de haberle sido testigos a Jesús en Jerusalén. A estas alturas del relato no se había dado la multiplicación de la iglesia todavía. La iglesia solo existía en Jerusalén. Fue necesaria la persecución desatada por Saulo de Tarso, que se narra en Hechos 8, 1 al 8, para que la iglesia primitiva empezara a multiplicarse. Muy bien, pasemos ahora entonces a lo que significa serle testigos en Judea. Pero vamos, para poder hablar de cómo la iglesia pasó de serle testigos a Jesús en Jerusalén, cómo pasó de allí a serle testigos en Judea, por medio de lo que leemos en Hechos capítulo 8, versículo 1, versículo 1 al 4, donde dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa,
arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Este es el momento histórico en el cual la iglesia empieza a esparcirse por las tierras de Judea. Es decir, empieza a multiplicarse. Se multiplica porque los que fueron esparcidos le son testigos a Jesús en las tierras de Judea al ir por todas partes anunciando el evangelio. Nótese que esta multiplicación es resultado de una persecución. Es decir, esta multiplicación ocurre sin que ellos la hayan planeado. Por lo tanto, la multiplicación ocurre porque el Señor usa la persecución para hacer realidad su plan original de que ellos le fueran testigos progresivamente a partir de Jerusalén, luego en Judea y, como lo veremos más adelante, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En cuanto al testimonio, tomemos nota de cómo el serle testigos en Judea produce resultados. Pues según se narra en el versículo que sigue, el que voy a citar ahora, Hechos 9:31, se narra lo siguiente, que las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas del Espíritu Santo. Al informar Lucas de cómo el plan del Señor de la multiplicación de las iglesias ya se había hecho realidad a nivel provincial, se tiene constatación de que eso ya había ocurrido a nivel provincial. A esas alturas del relato ya no se trata de solo una iglesia en Jerusalén. Ahora se habla, como dice el texto, de iglesias en plural, en todo Judea. Dice el texto así, todo Judea, y también en Galilea y Samaria. Esto es señal de que los discípulos habían llegado a serle testigos a Jesús por toda la provincia. Y no solo esto, sino que también dice que las iglesias eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, dice también, fortalecidas del Espíritu Santo. Bueno, no queda más que exclamar cuán glorificado debió de haber sido el Señor Jesús allá en las alturas de que su plan de multiplicación se estaba llevando a cabo. Pasemos ahora a las lecciones aprendidas del testimonio en Judea. Premisa número 1. El propósito original del Señor Jesús de que ellos le fueran testigos en Judea era un propósito destinado a cumplirse de alguno u otro modo. Que se cumpliría, se cumpliría. Y la premisa número 2 es que el hecho de que pasaron casi 3 años hasta que por fin los discípulos salieron a la fuerza de la ciudad de Jerusalén y comenzaron a dar testimonio en la provincia de Judea, eso revela que estaban muy a gusto en Jerusalén y que no consideraban la posibilidad de salir de Jerusalén para cumplir con la tarea de, entre comillas, serle testigos en Judea. Y esto nos lleva entonces a 2 conclusiones. La primera conclusión es que al ser la persecución el catalizador que el Señor usó para que su propósito se cumpliera, respalda la aseveración de la premisa número 1, de que algún modo u otro se cumpliría. Y, son 3 conclusiones. La número 2 es que el Señor no depende de las iniciativas de los hombres, ni es detenido por las omisiones de los hombres, para que sus propósitos se hagan realidad. Y la conclusión número 3 es que si la multiplicación de iglesias fue una realidad
aún dadas las anteriores dos premisas, imagínense la magnitud de la multiplicación de iglesias si ponemos iniciativa en nuestra parte, en oración y en comunión unos con otros para que hoy también el Señor actúe. Imagínense usted lo que podría ocurrir. Pasemos ahora a la expresión me seréis testigos en Samaria. Como ya dijimos, la persecución desatada en Jerusalén dio lugar a que la multiplicación de iglesias también se llevara a cabo en Samaria. La multiplicación de iglesias en Samaria, según el libro de Hechos, se registra en el capítulo 8. Después de la persecución en Jerusalén y la dispersión de los creyentes, Felipe, uno de los diáconos y ahora evangelista, llegó a Samaria y predicó el evangelio. Y la respuesta fue asombrosa porque la gente prestó atención a las señales y milagros que acompañaron la predicación de Felipe. Y muchos creyeron y fueron bautizados, incluyendo a Simón el mago. Y este evento marcó el inicio de la expansión del evangelio más allá de Jerusalén y Judea, ahora en la provincia vecina, que era Samaria. La multiplicación de iglesias en Samaria evidenció la continuación del plan divino de Jesús de llevar el mensaje del evangelio a lugares más allá de las fronteras inmediatas. La labor de Felipe no solo fue llevar individuos a la fe, sino también establecer iglesias en Samaria, contribuyendo así al crecimiento y la multiplicación de iglesias en esa región. Pasemos ahora a la expresión me seréis testigos hasta lo último de la tierra. La multiplicación de iglesias más allá de Samaria hasta lo último de la tierra se encuentra en el resto del libro de los Hechos, especialmente a partir del capítulo 10. Después de la experiencia de Pedro con Cornelio, un centurión romano, y la evidente obra del Espíritu Santo en los gentiles, se abrió la puerta para la expansión del evangelio hacia comunidades no judías. El relato de Hechos destaca la obra misionera de Pablo, quien realizó varios viajes misioneros llevando el mensaje de Cristo a lugares como Asia Menor, a Grecia y a Roma. Y la multiplicación de iglesias se evidencia en las numerosas comunidades cristianas que fueron establecidas en estos lugares. De modo que el cumplimiento de la gran comisión dada por Jesús en Mateo 28, 18 al 20, se manifiesta en la extensión del evangelio a diversas culturas y regiones geográficas. El propósito original de Jesús de que fueran testigos hasta lo último de la tierra se concreta a medida que la iglesia se multiplica y se establece en diferentes partes del mundo conocido de ese tiempo. La narrativa en Hechos destaca la obra del Espíritu Santo y las conversiones impactantes, los milagros y las predicaciones emotivas como elementos clave en la multiplicación de iglesias más allá de las fronteras judías, llevando el mensaje redentor de Jesús a todas las naciones. Concluimos entonces, todavía no concluimos. Para entender la intervención del Señor, para que sea obra suya y no de los hombres, explicamos lo siguiente, que al hablar de multiplicación de iglesias, entendamos que la multiplicación es un proceso espiritual y quien está activo en el proceso es el mismo Señor Jesús. Es a Él a quien le interesa que sus siervos le sean testigos. Y es por esta razón que Él interviene para hacer realidad su propósito. Él hace realidad su propósito por medio de las personas a quienes Él elige. En las narrativas de Pedro y Pablo en el libro de Hechos es evidente que el Señor intervino de manera disruptiva,
mostrando su soberanía en la expansión del Evangelio más allá de las fronteras judías. Por ejemplo, está el caso de la visión de Pedro en Hechos 10, donde el apóstol, que estaba inicialmente reacio a interactuar con los gentiles, recibió una visión impactante en la cual el Señor le mostró que no debía considerar impuro lo que Dios había limpiado. Esta visión fue crucial para romper las barreras judías y permitir que los gentiles recibieran el Evangelio sin restricciones. La intervención divina abrió la puerta para la multiplicación de iglesias entre los no judíos. Esa es la primera evidencia de la intervención divina. La segunda evidencia de la intervención divina es la conversión de Saulo, que se narra en Hechos 9, donde su intervención en la vida de Saulo, quien se convertiría en Pablo, es otro ejemplo notable. Mientras perseguía a los cristianos en su camino a Damasco, una luz del cielo lo derribó de su cabalgadura, y este encuentro impactante lo llevó a la conversión y a la comisión, y a que se le diera la comisión como apóstol a los gentiles. La intervención divina cambió radicalmente la dirección de su vida y contribuyó significativamente a la multiplicación de iglesias fuera del contexto judío. Ambos eventos subrayan la soberanía de Dios en dirigir la expansión del Evangelio, demostrando que su plan no se limita a las expectativas humanas y que Él puede intervenir de manera sorprendente para cumplir su propósito redentor. Estos episodios proporcionan lecciones cruciales sobre la importancia de estar abiertos a la dirección divina y reconocer que la multiplicación de iglesias va más allá de nuestras estrategias humanas. Conclusión. En esta travesía a través de la multiplicación de iglesias, hemos explorado desde los fundamentos geográficos establecidos por Jesús en Jerusalén hasta los confines de la tierra, hasta la asombrosa analogía de la multiplicación celular en el contexto eclesial. Recordemos las palabras de Jesús en Hechos 1:8, donde delineó el plan divino para que sus discípulos fueran testigos en diversas regiones, marcando una estrategia progresiva en la difusión del mensaje, siguiendo los pasos de figuras clave como Pedro, Juan y Pablo. Hemos comprendido cómo enfrentaron retos, persecuciones y confiaron en la intervención divina para llevar a cabo la multiplicación de iglesias. Y vemos una sorprendente analogía con la multiplicación celular, en la cual, al igual que una célula madre da origen a nuevas células mediante su ADN, la iglesia madre, alimentada por su ADN espiritual, en Cristo se reproduce naturalmente. La vida latente en la semilla, que es la palabra de Dios, es esencial para el crecimiento. Y la transmisión fiel del mensaje cristiano garantiza la continuidad de la visión y misión de la iglesia a través de las generaciones. Así como la multiplicación celular sigue un proceso ordenado y regulado, la multiplicación de iglesias requiere planificación sabia, liderazgo comprometido y una conexión constante en oración con la fuente de vida que es Jesucristo. Esta travesía que hemos hecho nos inspira a cultivar y compartir la vida de Cristo, asegurando que la multiplicación de iglesias refleje la vitalidad y la belleza de la obra del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Que esta conclusión nos motive a seguir participando activamente en la misión de ser testigos, multiplicando discípulos y expresiones del cuerpo de Cristo en nuestro entorno y más allá. Que la multiplicación de iglesias sea una sinfonía divinamente orquestada que refleje la gloria de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Fin de la sesión número 8.